En esta oportunidad vamos a continuar con el tema, como ya ustedes lo saben, de algunos héroes de la fe, que encontramos allí en Hebreos capítulo 11 y que nos hablan de varios personajes en la Biblia que destacaron por mostrar fe y confianza en Dios y en su palabra. Y es por eso que en esta oportunidad vamos a hablar de un personaje que en este caso es una mujer. Ella es Sara, la esposa de Abraham, y la podemos mencionar entonces como una heroína en la fe. Y eso tiene que ver porque ella creyó a Dios y Dios obró maravillas en sus vidas, logrando ella hacer algo que era imposible. Entonces, pero para que podamos entender esa historia, vamos a leer en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 para ver qué hizo esa mujer llamada Sara. Hebreos 11 y el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este es el versículo que destaca lo que ella hizo y lo que Dios hizo en su vida, pero para que ustedes entiendan mejor la historia, tenemos que leerla en Génesis capítulo 18. Leámosla y presten mucha atención porque aquí vamos a encontrar lo que sucedió aquel día en el cual el versículo destaca lo que hizo Sara. Entonces dice 18 y el versículo 9 de Génesis, y le dijeron, están hablando con Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces le dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Bueno, lo que está ocurriendo acá, se lo vamos a resumir de una manera sencilla, pero para eso vamos a compartir una pantallita que nos tiene algunas imágenes para que sea más sencillo que ustedes puedan comprenderlo. Entonces, permítanme, por favor. Este es el tema que vamos a tocar. La fe de Abraham y Sara en una tierra extranjera. Entendiendo que la palabra fe es confianza, es creer en Dios, en el caso que estamos hablando, en creer en Dios con todo nuestro corazón. Ahora, ahí vemos en ese dibujo de los dos personajes que hemos mencionado. ¿Cómo se llama el hombre? Muy bien, Abraham. ¿Y la mujer? Exactamente, se llama Sara. Ahora, es interesante, el nombre Sara significa princesa. Y es entonces bonita esta historia porque estamos hablando de una princesa, pero no es una princesa como la que uno se imagina, que es una jovencita, no. Ella era joven en su tiempo, pero en el momento en que estamos leyendo la historia, ella ya era una mujer de edad avanzada y eso es parte de lo que estamos leyendo. Pero vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo, por qué el relato habla de que Sara se rió, ella se estaba riendo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ya ustedes lo escucharon. Sabemos entonces que en el momento que hemos leído,
Abraham tenía ya 99 años, era un viejito ya. Y Sara tenía 10 años menos, es decir, que era 89 años, correcto. A esa edad, Dios le hace una promesa que era bien difícil de creer. Sin embargo, como era Dios quien se lo estaba prometiendo, ellos sí creyeron. Pero en el momento en que Dios llama a Abraham, él le mostró las estrellas del cielo y le dijo que así sería su descendencia. Como tantas estrellas en el cielo, así serían tantos los hijos de la descendencia que él iba a tener. Y también como la arena del mar, incontable. Eso nos dice la Biblia de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, él tenía cerca de 75 años. Vemos esa promesa allí. Pero han pasado algunos años y él todavía no ha tenido hijos. Y ahora, en esta oportunidad que leímos en Génesis, Dios vuelve otra vez a hacerle la promesa. Y la promesa que él le hace específicamente era que él le iba a dar un hijo. Pero ya él era de mucha edad. Entonces, por eso es que encontramos el relato allí, cuando Dios le da esa noticia y le hace esa promesa a Abraham, Sara estaba detrás de la tienda a la puerta escuchando. Y cuando ella escucha que Dios le está prometiendo que le va a dar un hijo, ella llega y no lo puede casi ni creer, le causó gracia, porque ella está diciendo, pero ¿cómo yo, que soy una viejecita, voy a estar teniendo hijos? No, esto no puede ser. Y yo me imagino que ella se estaba riendo, pensando, ella ya con esa edad, ya tenía 89 años, iba a tener un bebé. Es más, cuando ella tuvo el bebé, y ella tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. ¿Ustedes pueden creer eso? Que una viejecita a esa edad pueda tener hijos. Pues eso es difícil para los hombres, es imposible para los hombres, sin embargo no es imposible para Dios. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y por eso Sara se estaba riendo. Sin embargo, como fue Dios el que se lo prometió, ella creyó. Entonces, es eso lo que es el relato en sí, y ella va a mostrar esa fe creyendo en lo que el Señor le está diciendo, y en virtud de eso, a ella se le cumplió, así como a Abraham, la promesa que Dios le había hecho. Entonces, el versículo que hemos leído tiene que ver con esa historia. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces vamos a analizar 3 lecciones en la vida de Sara. Vamos primero a ver, y lo vamos a hacer utilizando esas palabras que están marcadas en rojo. ¿Cuál es la primera palabra? Ok, siendo, muy bien. Entonces, cuando pensamos en eso, vamos a considerar su condición, lo que ella era. Entonces, este versículo nos dice lo que ella era, pero también vamos a considerar lo que ella hizo, su convicción. Ahí dice que lo que ella hizo fue que creyó a Dios porque sabía que él era fiel. Y la tercera cosa que vamos a considerar es lo que ella recibió, su conversión. Fíjense que las 3 palabras comienzan por la letra C para que nos acordemos: su condición, que tiene que ver con lo que ella era; su convicción, que tiene que ver con lo que ella hizo; y su conversión, que tiene que ver con lo que ella recibió. Entonces, vamos a explicar de manera sencilla esas verdades que encontramos allí, aplicándolo a nosotros mismos también. Ahora, su condición, lo que ella era. En ese versículo ella va a describirse a sí mismo, y lo primero que dice la Biblia acerca de ella es que no tenía hijos. Entonces, vamos a considerar 3 cosas que Sara no tenía.
Ajá, la primera es, muy bien, no tenía hijos, era sin hijos. Ese mismo versículo dice que ella era sin fuerzas. Y como no tenía hijos y ya había perdido la fuerza para tenerlo, había perdido también la esperanza. Eran sin esperanza. Y así nos hace entender que en virtud de lo que ella no tenía, entonces vamos a concluir lo que ella era. Ella era estéril porque era sin hijo. Ella era débil porque no tenía fuerzas. Y ella estaba desesperada porque no, ya había perdido la esperanza. Entonces, eso nos refleja la condición de nosotros los seres humanos naturalmente delante de Dios. El hombre en el pecado era así como era Sara, estéril, no da frutos para Dios, débil. La Biblia dice acerca del hombre que a cada uno se hizo inútil, que éramos débiles, que no podíamos agradar a Dios, no teníamos fuerza para luchar contra el pecado. Así es el hombre, espiritualmente sin fruto, estéril, espiritualmente débil, sin fuerzas, pero también sin esperanza. La Biblia dice que el hombre anda en este mundo sin Cristo, sin Dios y ninguna esperanza con respecto al futuro, al porvenir, a la eternidad. Pero ella entendió que esa era su condición. Y es por eso que pasamos entonces a la otra C, su convicción. En virtud de lo que ella entendió, yo soy sin hijo, yo no tengo fuerza, no tengo esperanza. Entonces ella llegó a una convicción de lo que ella era, reconoció lo que ella era. Y entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, primero oyó la palabra que Dios le estaba haciendo o le estaba dando. Ella estaba detrás de la puerta y oyó cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Entonces ella estaba atenta, oyendo la palabra. Mire, si usted quiere ser salvo, lo primero que tiene que hacer es oír atentamente la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por eso es importante que ustedes estén oyendo este mensaje, pero que lo oigan con mucha atención. Cuando ella oyó la promesa y la palabra de Dios, ella entendió, pero ¿cómo voy a ser yo? Y entonces es lo otro que ella hace, ella reconoce su condición, ella dice, pero yo soy vieja y yo no tengo fuerzas, yo no puedo, no me imagino, no creo que pueda hacerlo. Ella en sí no podía, pero Dios sí podía hacerlo porque no hay nada difícil para Dios, como leímos allí. Aunque ella reconoció lo que ella era, sin embargo, ella creyó a Dios porque Dios era fiel en cumplir lo que promete. Entonces eso fue lo que ella hizo. Oyó la palabra, reconoció su condición y creyó la promesa. Si tú vas a ser salvo, tienes que hacer lo mismo. Estás oyendo la palabra de Dios, tienes que reconocer tu condición, que eres un pecador y que necesitas la salvación, pero también debes creer la promesa de la vida eterna que Cristo nos está dando por medio de su obra en la cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados para ofrecernos la vida eterna a todos aquellos que creen su palabra, que creen en Él como Salvador personal. Él le ofrece perdón de pecado y vida eterna. Es una promesa que debemos creer. Pero antes de creer debemos oír y reconocer nuestros pecados. Eso fue lo que ella hizo. Su convicción, ella se quedó convencida de lo que ella era, pero también quedó convencida que Dios iba a cumplir con su promesa. Y por la última C, ¿cuál era? Su conversión. Cómo ella cambió de lo que era a lo que ella después llegó a ser, y eso está relacionado con lo que ella recibió de parte de Dios. Entonces lo vamos a ver.
fue lo que ella recibió? Una esperanza. Primero, una esperanza. ¿Por qué? Porque aunque ella ya había perdido toda esperanza, porque ya estaba bastante viejita, sin embargo, Dios le hizo una promesa y esa promesa empezó a ser para ellos una esperanza. De ahí en adelante ellas estaban esperando con confianza de que Dios iba a cumplir su promesa. Ahora sí tiene esperanza Sara, pero también recibió fuerzas. La que era débil recibió fuerzas para concebir. ¿De dónde vino esa fuerza? Esa fuerza vino del Señor. No fue de ella misma, fue el Señor que le dio esa fuerza. Y también lo tercero que ella recibió fue el hijo que Dios le había prometido. ¿Ahora usted creen que ella estuvo contenta con todo lo que recibió? Claro que sí. Mire lo que ahí la vemos. Sara ya viejita, viejita. ¿Y cómo era que se llamaba el hombre? Abraham. Y tuvieron un hijo. Abraham tenía ¿cuántos años? Muy bien, 100 años. Y Sara tenía 90 años. Y tuvieron un niño. ¿Alguien sabe cómo se llama ese niño? Muy bien, se llama Isaac. Así fue el nombre que le pusieron. Pero lo que es interesante que todo esto lo recibió ella. ¿De parte de quién? De parte del que lo había prometido, de Dios. Dios fue fiel y cumplió la promesa que le había hecho a Sara, y así también nosotros, si queremos o si creemos lo que Dios nos ha prometido darnos a través de su Hijo unigénito, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados, entonces nosotros también vamos a recibir cosas parecidas a las que recibió Sara. Vamos a recibir una esperanza, la esperanza del cielo, de ir en la eternidad con el Señor. Vamos a recibir fuerzas para luchar y vencer el pecado. Es la fuerza del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe? Una de las características de los héroes o de los superhéroes es que tienen un poder. Pues el poder que recibe aquel que cree en el Señor Jesucristo es el poder del Evangelio para transformar su vida, para cambiar y para hacerlo una nueva criatura. Pero también el que cree a lo que Dios promete recibe a su Hijo. La bendición que incluye todo otro don. Entonces miren, pequeños, así vemos ahora a Sara. Mira cómo está Sara, riéndose, aunque es muy viejita, pero es porque ella recibió lo que Dios le prometió. ¿Y qué hizo ella para recibir eso? Sencillamente oyó la palabra y creyó a lo que Dios le estaba prometiendo. Reconociendo su condición, ella recibió ese regalo tan grande que fue ese pequeño niño. Si tú crees también en la palabra de Dios en esta tarde, reconociendo tu condición de pecador, también vas a recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, la vida eterna y la salvación de tus pecados. Querido niño, esperamos que tú puedas en esta oportunidad pensar que así como Sara recibió poder, tú también puedes recibirlo solamente aceptando a Cristo como tu Salvador personal. Que el Señor te bendiga y que Él haga prosperar su palabra. Amén.